Quiero hacer las cosas porque me gustan y disfrutarlas, sin esperar tanto. No es ni el, no es ni el 30% de la vida que quiero para mí. A veces me pone, o me preocupo, me pongo un poco mal, porque digo, no puedo quedarme tipo con algo, o medio como que no lo puedo terminar en ese sentido. Me pasa que lo mismo de siempre, es siempre lo mismo, pero bueno, lo voy a comentar igual porque la verdad que esto se convirtió como un diario íntimo. Nada, estoy cansado de que sea siempre así lo mismo. Estoy cansado de aguantar. ¿Por dónde se empieza a contar una historia? Se puede empezar desde el final. Hay muchas pelis que te engancha y vos. Y luego está la pregunta de, ¿querés saber cómo llegué hasta acá? ¿Cómo sucedió esto? Está la de contar básicamente desde el principio. Nací y fui criado en una familia clase media, una familia trabajadora, madre soltera. Siempre fue y hasta el día de hoy, un poco una incógnita el tema de mi padre. Tengo recuerdos de cuando era chico de que mi vieja me hablara de mi padre. Cuando fui creciendo yo fui como preguntando cosas, pero tampoco me interesaba tanto. Y nunca me gustaron los momentos como de abrir, nunca fui de abrirme tanto, nunca fui de tener charlas tan profundas y además siempre que he preguntado como que no hubo más, no hubo tanto interés en explicarlo, entonces, pero repito, tampoco me interesaba tanto mucho saber. Y hasta el día de hoy tampoco me interesa mucho. Sí es como una pregunta que estaría bueno tipo que haya una respuesta por curiosidad más que otra cosa. Me crié en una casa en donde vivíamos varias familias, entre ellos mis tíos, que mis tíos siempre fueron como segundos padres. Tuve una infancia muy hermosa, recibí mucho amor, yo era muy consentido cuando era chico. Mi mamá tenía un buen trabajo, la verdad es que siempre tuve lo que quise. Y si no lo tenía era porque lo que quería estaba un poquito más difícil de conseguir. Mi mamá supo ser una muy buena madre, más que una madre. Yo hasta entrada a la adolescencia consideré a mi madre como mi mejor amiga. Yo era muy mamero, como se dice usualmente. Mamero es que no podía vivir sin estar con mi mamá. Salíamos a comprar, salía a acompañarla a cualquier lado de mi mamá y era ir de la mano. Completamente enamorado de mi mamá. Yo dormía hasta los 8 años con mi mamá. Jugábamos mucho. Yo tengo muchos recuerdos de mi mamá se ponga a pintar conmigo. Se ponga a grabarme escuchando música, cantando. A los 7 8 años empezó a despertar en mí un disfrute por las novelas de niños, películas de Disney, obras de teatro, música. Me gustaba mucho crear espectáculos. Con mi prima de casi la misma edad, un poco más chica, hacíamos espectáculos para toda la familia, cantábamos, bailábamos. Mi mamá me compraba mucho los CDs, películas de novelas, versión karaoke y un micrófono con el equipo típico de equipo noventoso gigante. Y mi mamá tenía una cámara también noventosa, como con cinta, y me grababa constantemente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Me acuerdo una vez que tenía que entrar a la ducha para bañarme, me saqué la remera y cuando me la saqué me quedó trabada acá, en la cabeza. Entonces me quedó la remera acá. Me miré al espejo y dije, esto es una peluca. Este es mi pelo ahora. Me acuerdo que era roja la remera de Pokémon, creo que era de Pokémon. Y a partir de ese momento empecé a utilizar esa remera como peluca. Y hacía mis presentaciones con eso, me hacía peinados. No era un niño demasiado normal, era bastante mariquita,
Me gustaban muchas cosas de nena. Bueno, y ni hablar de tener el pelo largo y de querer pintarme los labios. Mi familia, a ese era algo, en todos, supongo que en todas o en la mayoría. No sé, yo por ejemplo me acuerdo que ahora de grande parecen tonterías, pero cuando vos sos chico es como, nada, te quedan y te quedan. Me acuerdo que yo me hacía así constantemente como lo hago ahora, todo el tiempo así. Todo el tiempo era como no hagas así, o por ejemplo movía mucho la cadera o hacía esto me recuerdo que yo hacía así y me decían tipo, poné la mano bien. El colegio fue algo que nunca disfruté. En mi niñez primaria sufrí mucho bullying, demasiado bullying. Era uno de los pocos, creo que era el único gay o maricón de toda la escuela. Pero en mi casa era tan lindo, yo con mi mamá y en mi casa, en mi familia, me sentía tan protegido que todo lo horrible que ocurría, a la mañana en el colegio solucionaba porque estaba con mi mamá y como dije, era mi mejor amiga, la pasábamos bien y me olvidaba de todo eso. 2009. Mi vieja decide que nos mudamos a Entre Ríos, un pueblo donde es mi familia. Al principio me gustó la idea, siempre amé estar con mi tía, era una de mis favoritas, es una de mis tías favoritas. Mi vieja empieza como emprendedora, una nueva vida. Fui como con ganas. El problema fue que empecé en una escuela, en un colegio católico, religioso. Yo, imagínense que tenía 14, 15 años, yo me estaba como descubriendo, estaba como medio aceptando. Empecé a ser muy fan de Lady Gaga, que me acuerdo perfectamente que Lady Gaga en unos premios dice, este premio se lo dedico a Dios y a los gays. Vengo de una familia muy católica y como que nada, yo también era católico por default, prendió. Entonces eso me marcó mucho, me acuerdo. Yo decía, ¿cómo puedes juntar estas dos cosas que en realidad son completamente diferentes? Y la pasé muy mal en el sentido de que todos mis pensamientos, todas las cosas que yo me estaba construyendo, yo empezaba como a asomarse la idea de ser libre en el sentido de ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿O qué hago? Me gustan los varones, pero ¿está bien esto? Tipo el choque que me dio, duré una semana en ese colegio. Suerte, mi mamá siempre fue muy comprensiva. Con mis tíos eran, como ya dije, como segundos padres. Entonces me volví a mi ciudad. En mi adolescencia hay dos personajes muy importantes, dos amigas. Sin estas dos personas yo no hubiese soportado y no hubiese crecido tanto, no hubiese disfrutado tanto y no me hubiese animado a vivir esa etapa como eufórica. Y imagínense a mi yo sin mamá, que está bien, mis tíos eran como padres, pero nunca fui tan controlado en mi vida, mucho menos ahora que con mis 15, 16 años ya no vivía con mi mamá. Me digo que podía hacer lo que yo quisiera. Empecé a tener ganas de salir a bailar a los boliches. Una de mis amigas, Juli, ya tenía experiencia en joditas, en cumpleaños de 15. Yo, como era más antisocial, no tenía amigos, o sea, yo solo tenía mis dos amigas, no tenía esa experiencia. Entonces yo era muy fan de series de MTV como Jersey Shore, Skins. No. La versión americana, la versión inglesa, la original, nunca la vi. Pecador, yo quería eso. Más también fan de Lorde, como Lana del Rey, predicaba el vive rápido y Petit Suisse joven. Disfruté mucho de salir, hay muchas anécdotas bizarras y un poco cringe de las salidas. Me acuerdo que una vez en mi cumpleaños 6 y 7 obligué a mis dos amigos a ponerse esas pulseritas que se usaban
para los cumpleaños de 15 tipo fluo, éramos los únicos que hacíamos eso. O sea, llamábamos mucho la atención. Yo tenía eso, como que era bastante tímido, pero a la vez quería llamar la atención. Me acuerdo que me agujereaba las remeras y los jeans y me ponía cadenas. Me acuerdo que yo era muy fan, seguía siendo muy fan de Lady Gaga. En sus inicios under, ella salía a boliches y yo era fan de esas fotos y videos que salían de ella tipo tirada en el piso, frisada, y yo quería eso. Salíamos todos los fines de semana, íbamos mucho a visitar Capital, muy de provinciano. Primeros acercamientos a la sexualidad, no me fijaba mucho en eso, como la idea de estar en pareja era súper lejana. Yo estaba enamorada de mis amigas. Yo para esta edad tenía muy en claro que mi único objetivo en la vida, la única razón por la que yo vivía, era ser músico, ser artista. Lady Gaga. Yo quería ser Lady Gaga en versión argentina. Pero no hacía mucho, como que lo tenía en la mente. Vieron la peli Precious, imaginaba cosas y se me imaginaba cantando. Realmente iba en el colectivo, caminaba, escuchaba música y me imaginaba cómo iba a ser mi vida, porque yo sabía perfectamente que iba a ser músico, que iba a ser un artista. Pero eso se fue apagando de a poco cuando llegó la adultez.